el día de hoy tenemos algo muy interesante para ustedes, sobre todo para los que están aprendiendo a coser y a bordar, y es para aprender a cómo entretelar una tela. Así que si ustedes están en esas y no tienen idea de cómo se entretela, quédense con nosotros porque esto va a estar muy interesante y muy útil. ¿Qué materiales vamos a utilizar? La tela que ustedes necesiten entretelar, entretela fusionable o tricot, tijeras, papel y una plancha. ¿Qué es una entretela? Una entretela es un material que se junta o se adhiere a otro material para que nuestra tela que vamos a utilizar para confeccionar se vuelva un poco más rígida o adquiera un poco más de cuerpo. Existen diferentes tipos de entretela para distintos usos y distintas prendas de vestir, pero podríamos catalogarlas en dos tipos. Las entretelas que se fusionan con calor, es decir, que tienen una especie de pegamento para pegar la entretela a la tela con la que vamos a hacer la prenda, y existen otras entretelas que solo se cosen o se hilvanan a la tela que vamos a utilizar para coser. Las entretelas se utilizan desde hace mucho tiempo, sobre todo para cuando compramos un material que no se comporta exactamente como nosotros queremos que se comporte y le falte cuerpo o peso, o si alguna parte de nuestra prenda tiene que ser más rígida que las demás. Normalmente las prendas, las partes que se entretelan son justamente las que tienen que quedar más rígidas, como los cuellos de las camisas o los pies de cuello, los puños, la parte donde va la botonadura en una camisa, en un saco o en un pantalón, las vistas de las prendas, las solapas de los sacos y en muchas ocasiones las partes de una prenda que se van a bordar. Esto es para que tengan un poco más de rigidez y que caiga bien la prenda cuando la prenda está terminada y se vea como más, digamos, más planchada y más derechita. La entretela también se puede utilizar para hacer que una tela que es elástica deje de ser elástica. Es decir, hay veces que yo encuentro una tela que me gusta, pero que no me funciona que sea elástica para lo que voy a confeccionar con ella. Entonces yo puedo entretelarla con entretela fusionable para quitarle lo elástico y entonces coserla como una tela que no es elástica para que se comporte como tal. Esto es muy útil, sobre todo porque a veces, no sé, nos gusta un estampado, pero la tela no tiene el comportamiento que necesitamos. Así que la entretela puede ser una buena herramienta para hacer que esa tela tenga la caída o el comportamiento que necesitamos. También es muy común que se usen entretelas, sobre todo el pellón, para cuando se borda una prenda que ya está terminada. Por ejemplo, una gorra, una sudadera o una playera, o como le dicen en Argentina, una remera. Sobre todo porque a la hora de meter a una máquina bordadora una prenda, se puede fruncir, encoger o arrugar si no tiene un soporte rígido. Entonces a estas prendas se les pone entretela para que el bordado quede rígido y que no se frunza la tela. Antes de empezar a entretelar, vamos a analizar cómo es la entretela. El día de hoy vamos a entretelar con tricot, que es una entretela fusionable. ¿Qué quiere decir fusionable? Que nosotros, a través del calor de una plancha, vamos a hacer que el pegamento que tiene esta tela, que es elástica, por cierto, el pegamento que tiene en uno de sus lados se adhiera a través del calor a otra tela, que es la tela con la que vamos a confeccionar. Entonces, el tricot tiene dos lados y hay que identificarlos. Uno de los lados es suave y el otro está como rasposo, porque es el lado donde está el pegamento. También podemos identificarlo porque el lado donde está el pegamento brilla y el otro lado es opaco. Entonces, pues hay que tener cuidado de no pegarlo del lado equivocado, porque entonces nuestra entretela se puede pegar a la plancha, al burro de planchar o a lo que esté más cerca de ella. La siguiente cosa acerca de la entretela es que la entretela también tiene un hilo de la tela
como las telas. Entonces nosotros nos guiamos por la orilla de la entretela para acomodar el hilo de nuestra tela como va el hilo de la entretela, o al revés, el hilo de la entretela como va el hilo de nuestra tela, para que no se vaya como a comportar de una manera chistosa. Entonces, mucha gente corta las piezas de su prenda y las pone sobre la entretela y desperdicia un montón de material. Lo ideal es cortar la entretela del tamaño de la pieza de tela que nosotros vamos a tener. Hay quien le pone alfileres o, como yo en esta ocasión, pues lo voy a cortar así deteniéndolo con mi mano. A cada pieza que voy a coser, pues si requiere de entretela, voy a cortar la entretela justo del tamaño de mi pieza, o podría hacerlo un poquito más grande que rebase. Y ahí ya quedó. Ahora voy a pasar al burro de planchar para fusionar mi tela con mi entretela. Antes de empezar, voy a explicarles el principal error que comete la gente cuando entretela, por inexperiencia o por flojera. Entonces, la primera es que antes de entretelar no chequen, o no revisen que efectivamente están poniendo la tela y la entretela en el orden que debe de estar. Entonces, yo vuelvo a sentir mi entretela, la parte suavecita debe quedar hacia abajo y la parte rugosa o brillosa o con la textura tiene que ir hacia el revés de mi tela. ¿Ok? Entonces, yo debo de colocarlas así. Hay veces que uno se equivoca y entonces pone la entretela volteada y termina pegando la entretela a la plancha o al burro de planchar, pero cuando yo voy a entretelar, yo no puedo poner mi tela, mi entretela y poner la plancha encima, porque la goma de la entretela se puede pegar a la plancha o se puede pegar al burro de planchar. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo no puedo entretelar así nada más, porque cuando yo ensucio mi plancha, hay veces que luego tengo que lijarla para quitarle todo como lo chicloso que se le pega. Entonces, así no se entretela. Lo que yo voy a hacer es un sándwich de papel. Entonces, para proteger mi burro de planchar, voy a poner un papel abajo. Después voy a poner mi entretela con la parte suave viendo hacia abajo y la parte rugosa que tiene pegamento hacia arriba. Luego mi tela con el revés hacia mi entretela. Y después voy a poner otro pedazo de papel. Es preferible que si se mueve un poco la entretela se pegue al papel a que se pegue a la plancha o que se pegue al burro de planchar, ¿ok? Eso nos va a ahorrar muchas lágrimas. Entonces, el siguiente paso es, dependiendo de la tela, ver a qué temperatura lo voy a poner yo. Entonces, lo pongo en mi plancha. Checo que ya está calentando. Y mucha gente entretela como si estuviera planchando. Entonces, entretela haciendo este movimiento. Ajá. Así no se entretela. Yo coloco mi plancha sobre las diferentes áreas de la tela. Este es un pedazo de tela chiquita, pero digamos que tenemos una más grande. Coloco mi plancha, hago presión y cuento hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me muevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me vuelvo a mover. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y voy a revisar que efectivamente se pegó mi entretela a mi tela. Si no se pegó bien, repito la operación. Entonces aquí ven cómo se pegó un poquito. Si se fijan, hay partes que no quedaron bien pegadas. Entonces aquí yo tengo que subir la temperatura y poner un poquito más de tiempo encima de mi tela porque tiene que quedar perfectamente bien pegada. Entonces vuelvo a hacer mi sándwich de papel. Le subo la temperatura a mi plancha.
Hago presión, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y vuelvo a revisar. Esto ya quedó. Hay veces que nos pueden quedar burbujas a la hora de entretelar. Si eso pasa, tenemos que quitar la entretela y volver a entretelar. Tiene que quedar perfectamente liso, ¿ok? Y fíjense ustedes, si tocan el papel después de entretelar, van a sentir que quedaron como residuos de la entretela. Entonces, después de usar el mismo papel unas 2 veces, tienen que cambiar de papel porque si no, se va a volver a ensuciar la plancha o el burro de planchar, ¿ok? Entonces, inténtenlo ustedes en casa, les va a ayudar muchísimo a favorecer que las telas se comporten como ustedes quieren que se comporten. Y como les decía al principio del tutorial, si ustedes encuentran una tela divina que les encanta, pero la tela es elástica y no les funciona que la tela sea elástica, entretélenla con tricot, que es bastante delgadita y puede hacer que la tela se comporte como una tela rígida. Muchas gracias por ver este tutorial, espero que les haya gustado y si así es, yo los invito a que nos regalen un like, se siente bonito, se suscriban a nuestro canal, hay cosas súper interesantes y vienen aún más cosas interesantes en un futuro próximo. Y si tienen algún comentario, duda, pregunta específica o si quieren que se amplíe un poco más un tema, escríbanos a este correo y les contestaremos ampliamente. Muchas gracias, que estén muy bien, nos vemos en el próximo tutorial. En nuestro siguiente tutorial aprenderemos cómo hilvanar antes de coser una prenda.